eh, y vamos a pedirle fechas, ¿no? Es muy importante. Bueno, estamos con Germán Escorcia, uno de los pioneros de la computación en Colombia, de la ingeniería de sistemas, de los primeros ingenieros, que como vamos a ver, yo no voy a presentarlo porque él mismo va a contarnos su historia, que está hoy día en México y que tiene una trayectoria que ha influido enormemente para la ingeniería de sistemas colombiana, como vamos a ir escuchándolo y observando, ¿no? Entonces, con Germán nos va a contar, como siempre lo hacemos en estas charlas, desde su experiencia en el colegio, la universidad, ya estamos hablando con él de ese mecanismo, y es una charla informal, pero muy profunda, ¿no? De la persona y de la ingeniería de sistemas en su visión, siendo uno de los pioneros y veteranos de Colombia en este tema, como vamos a ver. Entonces, Germán, pues ahí estamos con Sandra, con Beatriz, con Edgar, con Rafa, como siempre, para los que ven estos videos después. Y vamos a comenzar oyendo a Germán sobre esa historia. Agradecerle que esté con nosotros, Germán. Pues es una gran alegría estar de vuelta con los amigos en Colombia y rápido puedo decir la pulga donde picó. La Necesitamos el primera, volumen, está un poquito bajito, el volumen. a ver, voy a poner ya. A veces pasa. No sé por qué. Así está mejor. Mejor, mejor. Vale. Estaba comentando que eh, arrancó temprano porque un poquito inquieto me había metido en la primaria a ser el presidente del círculo literario. Y por esas casualidades yo era el secretario, entonces mi papá me ayudó y desde muy pequeñito, estaba todavía en la escuela primaria, ya sabía redactar actas de reunión, acuerdos y cosas de ese estilo, que me sirvió toda mi vida. Y eh, por estar en esas, nos invitaron a una cosa que se llamó Átomos para la Paz, que fue una exhibición que recorría los países de América porque pues estuvimos en el tiempo de la Guerra Fría con aquella amenaza de el conflicto en Cuba y todas estas cosas y la amenaza nuclear. Entonces, Átomos para la Paz llegó con una carpa inflable gigante que parecía un gusano y adentro acontecieron dos prodigios. El primero fue que me regalaron una copia en papel del tablero de instrumentos de la cápsula Géminis. Ustedes no se pueden imaginar cuántos viajes interplanetarios hice con ese papel, ¿no? Sí, Era papel. increíble. Me llevó a que hoy todavía estoy metido en el tema de constelaciones satelitales inteligentes y que aprenden entre sí con Starlink y todas las demás. Y la otra cosa que aconteció fue que empezaron a hablar conmigo de un tema rarísimo, estaba en primaria, la teoría cuántica. Eso me sirvió porque al terminar la primaria gané el premio de ciencias con un trabajito que ahora me asombra, decir cómo me metí yo en eso, no entiendo todavía, pero, pero que se llamaba la teoría corpuscular de la luz y que abordaba desde muy temprano el problemita que había entre que decían que la luz era de corpúsculos que eran fotones y que la otra teoría que decía que la luz era ondas. Y entonces tenía el problema de que si ponías una tabla con un agujero, la luz penetraba. Cuando haces en el agua ese experimento, el agua entra y genera ondas y llena todo el recinto. Pero cuando era luz, penetra por el agujero y se va en un haz directo hasta el otro lado y no hay ondas. Ese problema era fascinante. Entonces me metí en esos temas y terminé la primaria y una tía me consiguió un cupo en un colegio que se llamó el colegio, eh,
Simón Rodríguez, Colegio Distrital para Hijos de Educadores. ¿Qué cosa fue aquella? Perdí todas las materias, todas, en rojo, todas. Pero aprendí a colarme en los buses, a robar en el Tía y en el Vida, que eran las tiendas que había en aquella época. No robaba. Solo por el hecho de que veíamos los guardas robarse una cosilla y sin que te detectaran, esa era la gracia, ¿no? Entonces, éramos malos tipos, malos. Como perdí todas las materias, pues me tuvieron que cambiar de colegio y me llevaron al colegio, al bachillerato de la Universidad de Gran Colombia. Ahí acontecieron otro par de prodigios. Bachillerato normal, todas esas cosas, era pilo, tenía unos amigos que trabajaban muy fuerte, las matemáticas y todo eso a mí me costaba trabajo. Entonces me pegué con ellos, hicimos un muy buen trabajo, un equipito muy chévere. Pero tuvimos al final del bachillerato dos profesores. David Luna de física, que nos enseñó a amar la física. Éramos 60, ya saben, bachillerato, dos secciones A y B de 30 estudiantes cada uno. De los 60, 40 nos metimos a ingeniería. Este cuate hizo algo prodigioso. Dije, tipos que odiábamos las matemáticas y nos gustaba estar de vagos por ahí, todas esas cosas. ¿Cómo nos hizo esa conversión? Pues creo mucho en los docentes que son capaces de hacer esas cosas, ¿no? Y había otro, aún mejor, el profesor de trigonometría, que nos desafiaba las calificaciones en billar. Decía, entren a su gallo y la calificación de todo el curso se las juego en una partida. Si yo gano, todos sacan 1,5. Si ustedes me ganan, sacan 4. 5 no, porque el 5 es solamente para mí. Bueno, entonces entrenábamos billar como locos y todas esas cosas. Y luego nos llevó, él daba clases en un colegio femenino. En aquella época los colegios estaban separados. Y ese nos llevó niñas del colegio donde él daba clases. Estaban en el mismo nivel y daba la misma clase de trigonometría. Las llevó al colegio. Fue un acontecimiento. O sea, todo el mundo en el colegio asomado viendo que las niñas llegaban a competir contra nosotros. Por suerte, ganamos. Entonces nos fue bien y todas esas cosas. Y luego nos llevó a nosotros a competir contra ellas. Al final éramos unas hachas en trigonometría. Yo todavía tengo, lo iba a traer y se me olvidó, un vasito que acabo de comprar que tiene una base triangular y el círculo arriba. Y eso genera una superficie de transición que después allá en la universidad uno empezaba a ver esos fundamentos. Nos enseñó a amar esas cosas, a entenderlas, cosas que después se volvieron muy complicadas. Entonces quedaron fundadas las bases para que yo tenía una inclinación y en mis exámenes vocacionales salió que mi inclinación era más hacia las ciencias humanas y económicas. Y mi padre y mi familia venían de por ahí. Entonces, este era un invento raro, esto de ingeniería y todas esas cosas. Me empezó a gustar. Le tenía terror a que íbamos a tener que tomar muchas matemáticas y todo eso. Pero bueno, nos fuimos avanzando. Total, me seguían gustando los viajes espaciales. Me enteraba mucho, buscaba la manera de saber qué estaba pasando con los viajes espaciales. Y me gustaba mucho, me iba de conejillo a la biblioteca Luis Ángel Arango y pasaba horas leyendo sobre esos temas raros de la teoría cuántica, de la teoría corpuscular de la luz y todas estas cosas. Me fascinaba un poquito el tema. Era un poco raro, pero eso rápidamente me dio la idea de que yo lo que quería estudiar era algo que tal vez en Colombia no se daba y empecé a buscar. Me encontré que lo que más me gustaría hacer era estudiar ingeniería nuclear. Eso no existía en Colombia, solo había 2 universidades en Estados Unidos que lo ofrecían
y no había manera de conseguir una beca. Entonces, no teníamos recursos para echarme la carrera allá, así que bueno, ni modo. Pensé en Australia y Australia resultó ser un tema muy interesante porque cuando le dije a mi padre me dijo, yo quise estudiar en Australia y espero que tú lo puedas hacer para que cumplas mi sueño. Bueno, no hubo lana tampoco, así que, bueno, lana es mexicano, pues ya les dijimos que estoy ahora viviendo en México, entonces se me van a salir de pronto algunos mexicanismos por acá. El caso es que nos fuimos eh, eh, a buscar en la Universidad Nacional. Entonces, estaba empezando también una carrera de ingeniería administrativa que luego derivó en ingeniería de sistemas. Pero, y había una en la Universidad de los Andes que era muy lejana para mí, o sea, dice, no, pues va a costar mucho dinero, no va a tener. Pues me presenté, fui a la universidad, hablé allá y me dijeron, te podemos dar un cuarto de beca, consíguete otra media en el ISEX y con eso arrancas y te damos un crédito. Fue muy raro eso en la universidad, entonces así entré a los Andes, presenté el examen de admisión y pasó algo prodigioso. Por estar metido leyendo tanta cosa y todo eso, ya manejaba bastante inglés. Entonces, en el examen de clasificación de inglés de los Andes, yo salí sobrado. Me metieron a literatura inglesa, porque a todos los demás los metían a inglés 1, a inglés 2, y era una sufridera espantosa. Yo veía a todos mis compañeros, ¿sí? Hablaban igual que el departamento de matemáticas del muro de las lamentaciones. Cuando empezamos en ingeniería de sistemas, empezaron a surgir algunas cosas raras. Yo era un espécimen raro para la ingeniería de sistemas. Ya no me gustaba mucho programar y no me gustaban mucho las computadoras. Pues pueden imaginar ustedes el drama. Un tipo que está estudiando una carrera para manejar computadoras y no le gustan las computadoras. Entonces, hijo. Y me sentía un poco con esa sensación de que se reforzó porque mi primer trabajo publicado en una revista formal y todas esas cosas, me lo publicó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, en el Departamento de Español, porque hice un estudio de Gabriel García Márquez y de todas las generaciones, y como estaba aprendiendo a programar, entonces me fue muy fácil armar las relaciones entre las familias, las generaciones y todo eso, y a la gente de la Facultad de Filosofía y Letras, que se habían leído N veces las novelas de García Márquez, esto fue luz en la caverna. O sea, para ellos fue una maravilla. Entonces me publicaron y todas esas cosas. Al rato me metí en las clases de economía. No sabía y resulté medio bien dotado, como muy superdotado para economía. Saqué 5 en el final de la materia. Me iba requete bien en todos los exámenes. El profesor me puso de asistente. Fue fantástico. Era una materia dura de la Universidad de los Andes. Economía no era perita en dulce. Entonces, eh, eh, para mí no había secretos con la elasticidad de la demanda. Nada de esas cosas, y la macroeconomía y la microeconomía de gran dominio de esas cosas. Y ahí conocí a Enrique Ogliastri, que se acababa de ganar un proyecto de la Fundación Rockefeller para estudiar el pensamiento de los grandes ejecutivos a lo largo de los años, en un programa parecido a este. Le iban preguntando a la gente, ¿usted qué opinaba sobre este problema cuando tenía esta edad y cuando tenía esta otra y cuando tenía esta otra? Entonces, tabulábamos. Ahí conocí al doctor Eduardo Aldana, que era uno de los pocos expertos en Colombia que sabía manejar una cosa que había llegado y que podía funcionar en la Universidad de los Andes, que era el programa SPSS de estadísticas. Entonces, con eso empezamos a trabajar y la Fundación Rockefeller me publicó un estudio. Fue mi primera publicación internacional. Todavía estaba por ahí en tercer año de la universidad en los Andes. Interesante porque lo menciono, porque yo me sentía
en esa ambivalencia entre esas partes que tienen que ver con la economía, con la política, con el humanismo, ¿no? Y la dureza de la ingeniería de sistemas que era tan altamente exigente, ¿no? Bueno, se decía en nuestra época, no sé si eso continuará así, que uno podía hacer ingeniería de sistemas y había estudiado tantas matemáticas que con solo dar clases te daban la licencia la licenciatura de matemáticas. Y yo tenía un coco. Llegué hasta el tercer año y debía una materia que se llamaba álgebra abstracta. Por alguna razón, me retiré 6 veces de esa materia. Llegué Ya. hasta el final del grado, no recuerdo y no podría quedar registrado aquí, cómo hice para llegar hasta el final de la carrera debiendo un prerequisito de tercer año, que era álgebra abstracta. Pero negocié con el departamento de matemáticas, no puedo decir con quién, pero dije, mire, ya empecé a ver la carrera de circuitos lógicos, que era fascinante. La daba Rodrigo Querubín. Esplendorosa, era una materia que te disparaba la mente. Él, sobre todo, dando la clase, era una delicia, era realmente un agasajo ir a clase con Rodrigo. Entonces yo entendía mucho de cómo era que funcionaban las computadoras y no me explicaba por qué diablos todo eso se basaba en álgebra abstracta y los tipos del departamento de matemáticas no entendían esa materia para qué servía para nosotros. Entonces yo llegué al departamento de matemáticas y dije, a ver, ¿qué pasa si yo les hago un superescrito de todos estos temas del álgebra abstracta, cómo se usan en las computadoras? Digo, va, te ponemos nada más raspando la materia si haces el escrito. Lo hice. Y estaba yo sacando, recordarán ustedes, esas publicaciones se hacían en alcoholímetro, ¿no? Que eran unas páginas azules, salía escrito, el escrito Stencil, salía, salía morado. era morado. Bueno, entonces estaba yo sacando mis morados ahí y llegó un profesor que había invitado al departamento de matemáticas, el doctor Moore, ¿sí? Lo había invitado el doctor Sorborg, que era el director del departamento en ese momento, y él vio ese escrito. Ya hablaba español, poquito, pero hablaba, vio el título de mi escrito y toda esa cosa, y le echó un ojo y me dijo, ¿me regalas una copia? Sí. Al otro día me mandaron llamar del departamento de matemáticas y me dijo, es impresionante lo que usted ha escrito. Yo estoy escribiendo un libro sobre teoría de reticulados y quiero que usted me ayude. Entonces, aquí que está ahora el estudiante dice, estudiante, pollito, terminé metido en teoría de reticulados con este cuate. O sea, álgebra abstracta y todas esas cosas eran tachuela con lo que terminé metido por esa coincidencia extraordinaria. Pasado eso, yo creo que tal vez haciendo un poquito de memoria, eh, otra cosa que pasó allí que influyó muchísimo en el rumbo que uno toma, había como muchas ventanas por donde mirar la ingeniería de sistemas, tenía ese arte la universidad en aquel momento, de que te daba muchos tipos de posibles salidas, ¿no? Entonces uno iba armando sus últimas materias en trayectoria. Entonces yo me metí con Ernesto Lleras en el curso de cibernética. Aquello fue un Big Bang, una explosión. La clase de Ernesto Lleras, él no daba la clase, agarraba una silla, la volteaba, se sentaba encima del pupitre, nos juntaba alrededor en un círculo y empezaba a hablar de Stafford Beer, de von Bertalanffy, de todas aquellas teorías. Y entonces, poco a poco fuimos entendiendo todos nosotros que, claro, el tema era que el primitivismo de las máquinas obligaba a los lenguajes de programación, pero ese no era el problema. El problema eran los sistemas de información, el comportamiento de los sistemas abiertos, los sistemas cerrados, la ultraestabilidad, el feedback, montones de cosas que empezamos a entender. Recuerdo una frase que desde esa época, ya van a ser 50 años, son 49 años. En esa época,
había una frase ahí en el estudio de Stratford Beer que decía, la ciencia de la cibernética se aplica al gobierno y la noción de gobierno está presente en todos los organismos, en todas las máquinas y en todas las construcciones de los seres humanos, los partidos políticos, las academias. Entonces empezamos a entender que feedback no era un asunto de la teoría de Shannon de los ruidos y en los canales y todas esas cosas, sino que eso era importante en los partidos políticos. A mí me sonó eso supremamente importante en todas las construcciones humanas. Total que me empecé a meter allí y olvidé mencionar, ahora que estoy recordando, perdón, va a haber un poquito de desorden, ¿no? Sí, no Back importa. and forth, pero ahora que me acuerdo, en el primer año el terror a las matemáticas se acrecentó, porque yo venía de ser, había concursado había estado ahí en el concurso de mejores bachilleres de Colombia, un concurso que se llamaba el concurso de Coltejer. Entonces yo venía de ser un súper estudiante en en el bachillerato de la Universidad Gran Colombia, ¿sí? Metido en estos temas, como les dije, amantes de la física y de la trigonometría y de cosas de ese estilo, y en el primer semestre, en el primer examen de matemáticas que presenté, me tocó con el doctor Castro, y saqué 1.2. En todo el bachillerato no había visto tal cosa, excepto ese año en que perdí todas las materias, y me sorprendió mucho. Todos los días, a las 7 de la mañana, a Edgar Páez y a mí nos pasaba el doctor Castro al tablero. Pues, ¿qué creen que eso creó? Una amistad indisoluble que dura hasta ahora, un amor entre nosotros. Edgar y yo estudiábamos matemáticas como locos, 5 o 6 horas diarias, mucho, estudiábamos mucho. Cuando el examen final lo hizo el departamento, no el profesor, entonces nosotros sacamos 5 en el examen y pasamos la materia y todas esas cosas, ¿no? Eso me conectó con una red de amigos que éramos muy pilos, muy estudiosos, estudiábamos mucho. Entonces ahí estaba Edgar Páez y luego conectamos con Arturo Villarreal, que fue en aquel momento el promedio más alto de la Universidad de los Andes y fue imbatible hasta que una sobrinita mía le batió el récord del promedio más alto de la universidad. No sé ahora cómo estará eso y quién lo lleva, pero en aquel momento era, híjole, tú eres amigo del tipo que tiene el promedio más alto de la Universidad de los Andes. El caso es que para no extender mucho allí, creo que la universidad en aquel momento, y yo creo que lo sigue siendo, estableció unos niveles muy altos de calidad en los profesores. Porque lo que la mayoría de nosotros recuerda son profesores excepcionalmente buenos. Yo todavía puedo repetir de memoria, aunque hace ya 50 años, pero, pero, pero aparte de Rodrigo Querubín, que sus clases eran fantásticas, había unas clases espectaculares, por ejemplo, tal vez ustedes recuerden al doctor Zapp, que daba una clase de diseño, era una clase de imaginación. Hoy sería un taller esplendoroso de aprender innovación. En aquel momento se llamaba diseño, pero era un reto a la mente. Nos ponían los problemas más increíbles. Recuerdo mi primer ejercicio fue diseñar una ballesta. Entonces, tú llegas ahí con un poco esa idea de ingeniería de sistema y todas esas cosas, y no tienes que diseñar una ballesta. Y dice, ¿cómo es eso? A estudiar ballesta y a estudiar tensiones, a estudiar cosas y tal. Era increíble. Y luego nos decía, bueno, sí, pero ahora sin cuerdas. ¿Qué? Y a ver, entonces era muy interesante. Había profesores como Isaac Majerovich, por ejemplo, en la parte de ingeniería eléctrica y todas esas cosas. Era importantísimo. Profesor Garcés también, eran en teoría sistemas y todas estas cosas. O sea que había cosas impresionantes. Pero yo no dejaba el tema que me hacía cosquilla. Y un día
muy presionado porque era muy dura la carrera de ingeniería de sistemas, había que estudiar muchísimo. ¿Sí? Yo hoy pienso que casi sería imposible de tener la disciplina que nosotros tuvimos que aportar para salir adelante con esas asignaturas. Eran muy duras, muy exigentes. Todos los textos estaban en inglés, sepas o no. Dale, con un diccionario y a pedalear. Y muchas cosas no las entendíamos porque estaban hechas para el ambiente educativo norteamericano donde se daban por sentadas y eso no lo teníamos, etcétera. Pero fatigado con eso, el consejero que uno tenía me dijo, ¿sabes qué? Métete de urgencia a cursos de humanidades para que aflojes un poquito. Entonces, el próximo semestre, métete a eso. Pero el consejo me lo dijo tarde, cuando me fui a escribir ya no había cursos de las que ofrecían en la facultad, o los que la facultad de ingeniería permitía en humanidades. Así que me metí a ciencias políticas. Y eso fue otro prodigio, porque en ese departamento también tenían profesores extraordinarios. Entonces a mí me tocaron profesores como Rafael Rivas Posada, el doctor Inestrosa, que después fue rector de la Universidad Externado, Paul Oquist, que era un especialista en sistemas y que le hizo entender a todo el mundo la gran diferencia entre la teoría del conflicto y la teoría del marco estructural. Y, y entonces empezabas a entender el papel de la tecnología en la sociedad y cómo visto desde diferentes marcos políticos, tenía significados e impactos diferentes. Entonces era supremamente importante. ¿Por qué menciono eso? Porque fue muy útil y al terminar a mí me pareció que publiqué varios trabajos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y al terminar me decían, no podemos creer que un pollo de ingeniero haya venido y haya salido con las más altas calificaciones de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, generó una visión de la ingeniería de sistemas desde el punto de vista de su impacto social. No la he dejado desde esos tiempos. O sea, después de estar en una clase de Rafael Rivas Posada o de estos grandes, no era posible pensar que la Revisa el tecnología, volumen otra vez, sí, Gervasio. no era, El gracias, volumen. perdón, no era posible pensar en la ingeniería de sistemas solita, ¿no? Como, perdón, me cambio aquí un poco a ver si mejora. Cómo manejar el tema del impacto de la ingeniería de sistemas en la sociedad. Empecé a trabajar en eso. Aún no terminábamos la carrera y empecé con esos temas. Entonces me colaba en las clases, ¿no? Aunque no estuviera escrito y no pudiera registrarme formalmente. Y una vez me colé en un seminario externo de alto nivel que se celebraba en una sala anexa a la rectoría de la universidad. El conferencista era el capitán Alberto Spina, que había sido fundador de Colciencias, y fue a dar una clase sobre polos de desarrollo acompañado del doctor Patiño Rosselli, que era autor de la teoría. Yo salí impactado, fascinado, la manera de cambiar el desarrollo de una nación. Dice, no es parejo, no es una tela. Si tú creas polos de desarrollo, luego los conectas y cada polo de desarrollo atrae a su alrededor, ¿sí? Inversiones, empleos y capacidades para la gente. Entonces estábamos todavía, la mayoría de mis compañeros bebían cerveza y trabajaban un poco en las computadoras programando, y yo estaba metido en los temas de polos de desarrollo. Y conocer al capitán Ospina fue muy importante, porque por las preguntas que yo le hice, me dijo, usted debe ir a hablar con el director de sistemas de información de Colciencias. Y me mandó. Entonces yo fui, golpeé la puerta, oiga, que el capitán Ospina me recomienda hablar con usted. Y dice, bueno, pues pásele. Empezamos a hablar y en Colciencias empecé a aprender el tema
de que la teoría general de sistemas que yo sabía tenía una aplicación importantísima para conectar los sistemas de información científica del país. Muy en mis primeros días, en los primeros artículos que publicaba, ese director me enseñó que él publicaba una cosita que llamaba la agenda parroquial, la boleta parroquial. Y la boleta parroquial era que todas las semanas él ponía en una hojita una página doblada por la mitad, entonces generaba 4 carillas, y en las 4 carillas hacía un resumen de todo lo que había pasado importante en la semana. Y todas las semanas salía una. Entonces yo seguí con esa disciplina en todos mis trabajos. Siempre hago la hojita parroquial. Y la hojita parroquial en aquel momento empezaba a hablar de que decía yo cosas como esta: la calidad de la investigación científica de una nación es directamente proporcional a la calidad de la información con la que se alimenta. Y tenemos muy malos sistemas de información en Colombia, luego no es esperable que tengamos buena investigación científica. Hay un diferencial delta que lo crea el científico, pero si el científico está mal alimentado, pues la investigación final no será tan buena a pesar de su capacidad o conocimiento. Entonces, creamos en Colciencias después una cosa que se llamó el Sistema Nacional de Información. Y ahí empezamos un poco a desarrollar esos temas. Me regreso un salto atrás un momentito, porque esa conexión con Colciencias fue prodigiosa. ¿Por qué? Porque en ingeniería de sistemas las tesis tenían que ver con temas o de programación o de desarrollo de problemas empresariales o cosas de ese estilo. Entonces la mía se volvió una tesis rarísima porque yo escogí, primero que todo, lo único que entendía de todas estas cosas y me escuchaba, que era el doctor Eduardo Aldana, que era el rector de la universidad. Entonces mis compañeros me decían: loco, no te vas a graduar nunca, porque ¿a quién se le ocurre escoger al rector de la universidad como director de su tesis? Primero, te va a reventar, y segundo, no tiene tiempo de atenderte, así que vas a durar años en graduarte. El doctor Aldana hizo un muy buen trabajo, me guió muchísimo en todos esos temas. Luego apareció el doctor Ernesto Lleras, que se ofreció a ser codirector de la tesis porque el doctor Aldana evidentemente no tenía tiempo de estar leyendo mis escritos y todo eso. Entonces, entre el doctor Aldana, Eduardo Aldana y Ernesto Lleras dirigieron mi trabajo. Pero no era una tesis de programación ni de computadoras. Lo que yo creé fue un sistema de información para la industria de alimentos que se montó y se estableció, se creó en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que en aquella época existía ahí en el final de la Universidad Nacional, en la 30 con la 53. Ahí estaba la construcción del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, sostenido por la OEA, Colciencias y un grupo de empresarios. Se creó el sistema de información sobre tecnología de alimentos. Y eso generó mi tesis de grado, que me dio mucho gusto porque pues yo veía las tesis de mis amigos que eran tesis dirigidas a ser guardadas en la universidad y no iba a pasar nada más con eso. En cambio, la mía era una tesis que yo podía ir a visitar mi tesis porque habían construido el centro de información en el instituto y estaba conectándose en red con otros. No teníamos telecomunicaciones ni nada de esas cosas para el tema, pero eso me conectó con Colciencias. Pues, ¿qué creen que pasó? Colciencias me invitó a colaborar con ellos. Pero antes yo me gradué normal, como todos los estudiantes, año 75, ya vamos, el año entrante para los 50 años. Y al terminar, pasaron dos cosas. Como estaba conectado con el doctor Ernesto Lleras, él era muy amigo de Guillermo Perry, que lo habían nombrado en esos días director de sistemas de la Administración de Impuestos. Y acababan de comprar una computadora, por eso lo habían llevado a él para allá, necesitaban una persona
de gran capacidad para manejar un tema como ese. Habían comprado una supercomputadora para esta administración. Probablemente era una de las más grandes de Colombia. Y entonces él jaló un poco, le pidió a Ernesto que se jalara a unos estudiantes de los Andes para que le ayudaran allá en el Ministerio de Hacienda. Ahí vi una de las primeras metáforas que me ha seguido toda mi vida y la uso todavía como ejemplo, ahora que estamos con estos temas de inteligencia artificial y todas esas cosas. Estábamos trabajando pollos de ingeniería en unas mesitas ahí en la noche. Había que trabajar de noche, por supuesto, para eso llevan los estudiantes, ¿sí? Y estábamos tarde esa noche trabajando allí y de pronto vimos una doña gordita, bajita, que llegó con un banquito, se paró en el banquito y le echó una botella completa de Coca-Cola de las grandes adentro encima de las rejillas de la computadora. Cuando vimos aquello, salimos corriendo y, señora, ¿qué hace? Dijo, es que esta cosa nos va a quitar el empleo. Nunca olvidaré que eso dijo, ¿no? Entonces fue muy interesante porque ahora que estamos con los temas de inteligencia artificial y te dicen, es que la inteligencia artificial te va a quitar el empleo, ¿sí? Recurro a esa metáfora de decir, hombre, lo que terminó pasando ahí en la administración de impuestos es que tuvieron que triplicar el personal. No solamente no les quitó el impuesto, sino que se tuvieron que crear montones de puestos nuevos para hacer funcionar la computadora. Se pagaba solo, decía el doctor Perry, porque los recaudos habían aumentado de una manera tan especial que pagaba todo el crecimiento y la compra de las máquinas y todas estas cosas. De manera que eso fue muy interesante. Yo creo que este es como todo este episodio que viene desde la formación abajo en el colegio y luego ese periodo esplendoroso de la universidad. ¿Sí? Tengo que ser honesto en decir que no disfruté mucho el campus de la universidad, pero porque nos Voy la a hacer un, pasábamos estudiando. voy a hacer un repasito y de pronto haya Vale, vale, preguntas. vale, 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 vale. Acabas de hacer pues un recorrido muy interesante para personas como yo que en esa época estábamos en la universidad. Me encuentro con varias cosas interesantes. Que fuiste, no sé cómo lo llamaste, el centro literario en el colegio. Sí, Pues yo, es, a mí me tocó ser presidente del centro literario en La Salle, ¿sí? Y qué estudiábamos coincidencia. en castellano antiguo el mío Cid, ¿sí? Eran épocas donde había mucho el tema de literatura en esos colegios. Muy interesante el tema satelital. Yo estoy trabajando con los satélites de la Unión Europea, del proyecto Copérnicus. ¿Cómo no? Estoy trabajando en algoritmos con ese tema actualmente, pues estoy en eso. Me gustó mucho lo del billar, porque en La Salle teníamos 21 billares. Mira esos paralelos tan raros, ¿no? Y el profesor de geometría era el que nos acompañaba a jugar billar, ¿no? Y también era una fiebre enorme con el billar, ¿no? Pero había una ciencia, ¿no? En el juego, no era solamente aquel juego. Todavía tengo el libro de Samuelson de economía. Oh, Lo tengo aquí al lado mío, acá está. cañones y mantequilla, en eso Y estamos 500, todavía. como 600 páginas, no lo he terminado de leer, Sí, ¿sí? Pero todavía lo tengo y lo miro porque nos movió unas cosas que de verdad, como tú dices, que no sabíamos. Eduardo Aldana fue mi presidente de tesis, también, sobre transporte. Trabajé jefe de desarrollo con SPSS, con Guillermo Perry. Mira estas coincidencias, ¿no? En unos modelos de econometría, ¿sí? Ya graduado, ¿no? Pero es que son paralelos, lo que yo estoy sí, aquí como mencionando. Edgar Páez fue mi vecino, cómo no, esposo de María Teresa, que era la cómo no. presidenta de Sun Microsystem, ¿te acuerdas? Así es, sí, cómo no. Que tuvieron una cosa muy interesante. Ella era brillantísima ejecutiva, él también, profesional, Sí, sí, pero él se dedicó a cuidar a la familia en una época sí, para que cómo María no. Teresa surgiera. ¿Tú te acuerdas de esa historia? Cómo no, es perfecto, Él, sí, él sí. vivía aquí a la casa siguiente mía y fuimos Claro, también claro, grandes amigos. claro. Profesor Saab, que jugaba fútbol, él era de civil, me acuerdo mucho, ¿no? Cómo no. Ernesto Lleras,
que la historia de la computación que te conté, está Ernesto Llera, yo te voy a mandar esos videos que están mencionando personas que, bueno, en resumen, eso que estás contando muestra mucho la orientación suya hasta el concepto de la sociedad, de la política en el buen sentido, de la información para hacer un país mejor, ¿no? Porque seguramente nos vas a contar algunas cosas sobre ese tema, pero veo muy bien, pues muy interesante el recorrido, porque parte de lo que nosotros hemos visto acá con el grupo es cómo se forma un proyecto de vida, ¿no? Cómo Claro, claro. personas como Roberto Pardo ¿Cómo trabajan en no? lo que trabaja hoy en día, cómo, etcétera, etcétera, Sí, todos los sí, que sí, hemos sí. entrevistado. De tal manera que es una secuencia muy interesante. No sé si alguno tiene alguna pregunta en este momento, aunque vamos a seguir, claro, Germán, no hemos Claro, sí, acabado. muchas gracias. Yo tengo varias. Dale, dale. Además que, que es muy grata la historia y agradezco la narración, porque, porque igual creo que todos encontramos identificaciones en, en distintos momentos. Eh, a ver, hay, hay en el proceso del estudiante unos intereses declarados y además algunas cosas que parecen azar, pero pues sabemos que no lo son. Y entonces eh, ese joven Germán Escorcia que está en la Universidad de los Andes y de pronto pasa por el departamento de matemáticas casi que de manera casual. Yo lo digo de manera casual porque pues yo soy residente ahí. Entonces, uno siempre resulta pasando de manera casual y en algún momento algo lo enamora. Algo lo enamora y se queda en esos sitios donde después va encontrando sus caminos. Mm, ¿Hacia dónde voy? Voy hacia la distancia que de alguna manera eh, toma el joven Scorsia del resto de sus compañeros, ¿sí? Toma alguna distancia por motivos además académicos. Sí, sí, Entonces, eso me imagino que alteró el proceso. sí. Mm, para ubicarme en tiempo, solamente para eso, ustedes tienen más esa referencia. Mm, Pediría el favor que si nos puedes ubicar un poquito en años, en fechas, uno, pero además, y hacia allá es hacia donde iba mi reflexión, nos puedes contar un poco de cómo es esa distancia, porque igual el estudiante también tiene que tomar los cursos de programación, los cálculos, Sí. y ahí tiene que tener una relación distinta con sus compañeros, pero sin embargo, él que está aquí, con unos intereses, está en estos otros cursos. ¿Cómo es esa relación con el resto de la comunidad de estudiantes? Porque en últimas, esos son los que resultan haciendo también los compañeros en todo el entorno y el desarrollo profesional. Claro. Pues es muy interesante, yo creo que esto va como en las series, ¿no? Entonces vamos a ver, entremos en un episodio ahora que yo creo que tiene para mí, para mi vida profesional, una enorme significación y se basa en los antecedentes que tú estás comentando. Fui encontrando espacios en donde, claro, había que desarrollar programas y toda clase de cosas, pero los temas míos eran distintos. Entonces yo, por ejemplo, empecé a hacer, cuando había que hacer los primeros cursos de programación de Fortran y cosas de ese estilo, mis trabajos eran en el área de biomedicina. Yo empezaba ya a hablar de esos temas, porque yo había oído hablar en casa al doctor Hugo Genisberg, que era director del departamento de genética allá en la Universidad de los Andes, y él hablaba de la drosófila, y fue la primera vez que yo oí hablar de ingeniería genética. Entonces eso no se me borró. Y entonces cuando teníamos que hacer temas de programación, pues uno podía escoger, o sea, qué problema resolver, y entonces yo me metía en cosas rarísimas, o sea, muy especiales, ¿no?
y ya les digo que con este tema de los sistemas de información, pero poco a poco sí fui en forma muy intencional saliéndome hacia el tema de los sistemas de información. O sea, para mí el tema era que la carrera era ingeniería de sistemas y que dedicarse a programar máquinas era un espacio temporal, que la verdadera importancia del tema era entender los sistemas, aprender a diseñarlos, entender las entradas y las salidas de la información, entender las perturbaciones y los procesos difíciles de manejar, y que a eso metido en el ser humano y las comunidades y las empresas y las organizaciones y los ministerios y todas estas cosas, todavía le faltaba una enorme cantidad de trabajo de corrección. Entonces, desde muy temprano entendí que el milagro no iban a ser las computadoras, sino que el milagro iban a ser los diseños de los sistemas. Sigue siendo hoy en día. Y en estos días que tengo que dar conferencias explicando los temas de inteligencia artificial, recordaba yo que con las tarjetitas perforadas de la KP29 programábamos en Fortran, y una de las cosas que con algunos de los compañeros empezamos a medio jugar un poquito, era un trabajo para aprender Fortran, pero podíamos programar. Entonces le enseñamos a jugar a gato, lo llaman aquí en México, ¿cómo se llama en Colombia? Triqui. Le enseñamos a jugar triqui al 360-44 de la universidad. Y entonces, poco a poco fuimos entendiendo, jugando con la computadora, lo que hoy son los principios de inteligencia artificial. Entonces, uso mucho esa metáfora para explicarle a la gente qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Dije, era fácil. Cuando tú haces tu primera jugada en triqui, pones una bolita en algún lugar del triqui y la computadora contestaba. Pero a la computadora le habíamos dado la instrucción de que guardara las jugadas, y entonces luego le dijimos en una subrutina que guardara las jugadas que conducían a ganar, y luego en otra todas las que conducían a perder en diferentes categorías y estados de la jugada. Total que fuimos aprendiendo el manejo de información, y era lógico lo que nos pasó, que luego de que la computadora, mientras más entrenamiento recibía porque jugábamos más, ¿sí?, mayor tasa de aciertos tenía, hasta el punto en que no le pudimos volver a ganar. Porque ya empezábamos a ver, sin entender muy bien, honestamente, pero empezábamos a ver patrones de comportamiento. Entonces, cuando le decíamos a la computadora que escogiera las jugadas que conducían a ganar, pues encontraba patrones de comportamiento, y entonces escogía una jugada óptima con la cual vencía a los contrincantes. Entonces, casi siempre la computadora ganaba, y lo máximo que sacábamos era empates. Y menciono esto porque tiene que ver con esta cosa que yo quería comentar, que me parece supremamente importante, y como este episodio que viene ahora. Entonces, saliendo de la universidad, como les decía, mi primer encargo fue ahí en la Administración de Hacienda, pero luego una ingeniera brillantísima que dirigía el Departamento de Sistemas del Ministerio de Obras me llamó, y fui a trabajar como analista de sistemas allá. Era rudo porque el ministerio no tenía computadora, entonces había que llevar las tarjetas y los programas a la computadora del INCORA, que quedaba por ahí al frente, en el Centro Administrativo Nacional. Y ese tipo de procesos me puso muy en contacto con otras realidades. ¿Sí? Ahí aprendí, por ejemplo, que la nómina del sindicato, de los trabajadores del sindicato del ministerio, incluían hasta 5 concubinas y sus familias, negociaciones del sindicato. Entonces, cuando uno, con su lógica uniandina, llegaba a programar un sistema de nómina, dice nombre de la persona, cónyuge, y tal, y las prestaciones y todas esas cosas, y dices, güey, bueno, güey es aquí en México, no dice, oye, güey, no es así.
son 5 con sus familias y no sé qué más, y bueno, todas esas cosas, entonces se perdía. Había que ir a llevar los cheques hasta las obras, y entonces, ¿qué hace el trabajador con un cheque por allá metido en la mitad? Ahí entendíamos, decía, esto no puede ser así, ya como les estamos mandando cheques impresos. Yo muy orgulloso, a las 3 de la mañana mandaban una camioneta del ministerio que me recogiera a la casa porque ya iban a salir los cheques. Entonces yo tenía que estar presente junto con un guarda porque eran impresos en cosas de seguridad. Y empezaban a salir todos esos cheques y yo decía, y luego agarrar una camioneta, ir hasta el distrito de obras, en no sé dónde, me tocó una vez en Quebrada Blanca, o que se había sufrido aquellos problemas y todas esas cosas. Entonces yo decía, este tipo acá con un cheque, estamos haciéndole un mal. Antes nos recibían los cheques y todas esas cosas. Entonces había cosas muy interesantes que yo veía y dice, esto hay que arreglarlo. Esto no puede seguir siendo así. Así que mucho de todas esas cosas cambiaron. Y estaba metido en esos rollos cuando me llamaron de Colciencias, que el director que yo había conocido se retiraba, se iba a un cargo en la OEA y me ofrecían a mí la posición. Entonces inmediatamente acepté sin preguntar. ¿Cuándo puedo empezar? Y dice, yo ya empecé, señor. Yo ya estoy trabajando aquí. O sea, lo siguiente que estoy oyendo de usted es, estoy oyendo a mi jefe. Le dio risa, me dijo, a ver, te voy a hacer un examen, te voy a dar estos libros que son de política científica, léetelos y regresas conmigo pasado mañana y te hago un examen. Te voy a hacer muchas preguntas duras sobre todo eso. Ustedes no se imaginan cómo estudié yo toda la política científica, desde Mario Bunge, todo a estas cosas. Y encontrábamos mi viejo problema que yo había identificado desde el principio, que era que la investigación científica estaba muy mal alimentada en Colombia por la información. Y yo soñaba con conectar, porque habíamos visto esas cosas en la universidad. Dice, pero ¿por qué la biblioteca de la Universidad Nacional no está conectada con la de la UIS en Bucaramanga? No había conexiones, no había tecnología para eso, ¿no? Pero simplemente dice, no se hablan. Entonces creamos un proyecto que lo promovía la OEA, que se llamó el proyecto de préstamo interbibliotecario. Entonces conseguí fondos de las Naciones Unidas, ahí empecé la primera vez a negociar fondos financieros y creamos un programa de préstamos interbibliotecarios en donde unas camionetas de las Naciones Unidas administradas por Colciencias iban de biblioteca en biblioteca dejando y recibiendo libros para que el usuario de una biblioteca en el CIAT en Palmira o de la Universidad de los Andes, si pudiera leer un libro que no estaba en los Andes, pero que estaba en la Nacional. Entonces, ese era el mecanismo, era complejo, con papeles, una cosa difícil, y ya empezábamos a pensar en esto. Ese capítulo lo cierro años más tarde. María Consuelo Franchi, compañera de la universidad, programó una cosa que llamamos el formato común de comunicaciones, que se volvió un estándar internacional mundial por la UNESCO. La consultoría la hizo para Colciencias María Consuelo y el resultado de esa consultoría lo mandamos a París y se generó un estándar internacional para intercambio de referencias bibliográficas entre todas las bibliotecas del mundo. O sea, no fue trivial, fue una cosa interesante. Entonces, eso dio origen a una cosa que se llamó el Sistema Nacional de Información, el SNI, que tenía varios subsistemas, el subsistema de todas las bibliotecas y centros de documentación, de energía, de agricultura, de salud, de educación. Teníamos 7 subsistemas y en los subsistemas intentábamos conectar entre sí todas estas cosas. Era lógico que apareciera las primeras necesidades de telecomunicar unos con otros. Entonces estuve en los primeros experimentos de usar módems y las pequeñas intentos de comunicación entre universidades para intercambiar referencias bibliográficas de los libros. Y eso en Colciencias fue tomando fuerza, el Sistema Nacional de Información se volvió muy importante y empezó la administración. Y aquí viene un punto que a mí me parece que fue muy, muy importante para la vida de esta profesión y de estos temas en Colombia, no solamente la profesión como tal, pero la vida de estos temas. Y es que, casi como relatando el episodio, digo yo, miren,
con la mano apoyada ahí en el dintel de la puerta, hablaba Jean-Jacques Servan-Schreiber, político y escritor francés muy famoso, amigo del presidente de aquella época que estaba empezando su mandato, el doctor Belisario Betancur. A mí no me caía muy bien porque en aquella época Colombia era muy sencilla la política, o eres conservador o eres liberal, y yo no quería ser conservador, entonces tampoco era tan liberal, pero no era tan amigo del presidente, pero empezamos a hacer ese tema de que la llegada de la informática era importante. Jean-Jacques Servan-Schreiber le dijo al presidente esto, tengo grabado a fuego: presidente, ¿para qué correr a subirse en el último vagón de un tren que ya está llegando a su destino, que es la industrialización, en vez de tomar asiento de primera en un tren que está al partir, la informática? Cambie la dirección de las inversiones del país. Eso dicho ahí, en una sala en la Presidencia de la República, en la oficina del presidente, podría no haber tenido ninguna repercusión. Pero ¿qué creen? El presidente, que era poeta y literato, entendió perfecto y tomó acción. Acciones muy importantes en aquel momento. La primera, creó el Consejo Nacional de Recursos Humanos e Informática. Ojo el orden de las palabras. Fuimos muy cuidadosos en eso. Yo estaba de asesor, porque estaba en Colciencias, entonces era asesor de ciencia y tecnología en la presidencia. Se creó el... Pero antes de ver qué resultó, déjenme continuar con este episodio de lo que pasó. Entonces, Servan-Schreiber le dijo eso. Servan-Schreiber había escrito 2 libros de profecías. Uno era el libro que se llamó Desafío Mundial, Le Défi Mondial, y otro que se llamaba El Desafío Americano. Se pronosticaron allí la crisis del petróleo, los cambios en la tecnología, los grandes cataclismos en las economías que habría en aquella época, todo eso. Así que en realidad me parece que eso fue muy interesante. Y él le dijo al presidente: vengo acompañado de 2 amigos. Uno que lo presentó como Nicolás Negroponte. Dice, este es un loquito que trabaja conmigo en París en una cosa que se llama el Centro Mundial de la Informatique. Y cree, igual que yo, que el tema de la informática va a darle la vuelta al mundo y que vamos a tener que tomar acciones económicas y educativas muy trascendentales para los próximos años. Entonces él está trabajando en eso. ¿Sí? Hablan de una cosa rara estos señores que la llaman ellos inteligencia artificial. Esto fue el 22 de noviembre de 1982 en la presidencia. Y él presentó a un cuate que venía con él, de nombre Seymour Papert, hoy considerado uno de los verdaderos padres de la inteligencia artificial. Él era el director del programa de inteligencia artificial del MIT en aquel momento. Y comparto con todos los que nos seguirán en esta grabación cosas prodigiosas que yo escuché esa tarde. Dijo Negroponte: presidente, nos estamos moviendo de una civilización basada en átomos a una civilización basada en bits. Y la economía está pasando de ser una economía basada en la extracción de materias primas del territorio a una economía basada en el aprovechamiento de la materia gris residente en personas. Para que me entienda, nos movemos de átomos a bits y la economía se está moviendo del territorio a la mente.
dónde poner el dinero cuando es escaso. Prodigioso. O sea, si yo hubiera sido jefe de Estado, igual me quedo en aquel momento con la cosa muy clara. Hay una manito encendida, no sé si fui yo. Sí, tú. Es la tuya. Vale. Y él dijo, pero yo no estoy loco. El que es loco es este que está aquí al lado mío, que es Seymour Papert. Y escuché dos cosas, muchas, ¿no? Pero tenemos tiempo limitado. Pero esto es importante. Dijo Papert, el problema principal con la tecnología radica en el aprendizaje. Y para que me entiendan, el aprendizaje solo acontece por curiosidad, exploración y descubrimiento. Los sistemas educativos están diseñados para que lo primero que hacen es darle la respuesta al individuo y luego calificársela si es correcta o no. E inhiben todo el proceso que realmente conduce al aprender, que es la exploración, el descubrimiento y la curiosidad. Entonces dice, es una enfermedad planetaria que nos costará mucho erradicar. Dice, será peor que muchas, como estaba en Colombia, dijo, mencionó a la malaria porque conocía a Manuel Elkin Patarroyo. Dijo también cosas como esta. Dijo, miren, los niños deben aprender lenguajes de programación de la misma manera que aprenden lenguajes naturales, porque en 30 años van a vivir escenarios dominados por la inteligencia artificial. Era casi inentendible esta frase en 1982. Hoy todos entendemos lo que nos pasó. Y si se hubiera hecho caso, seríamos una potencia mundial, porque la mayoría de toda la civilización desde esa época hasta acá hubiese aprendido inteligencia artificial en la escuela. ¿Por qué? Él había diseñado un lenguaje de programación basado en Lisp, que se llamó Logo, que era el primer lenguaje de inteligencia artificial para niños. Allá lo llevamos a Colombia. Y entonces él proponía que los niños lo que tenían era que aprender a pensar y que la mejor manera de aprender a pensar era darle instrucciones a un objeto que no sabía nada. Entonces, que en vez de repetir la lección del maestro, el niño lo que tenía que hacer era enseñarle a un objeto. Y con pocos comandos, 4 o 6 comandos, arriba, abajo, izquierda, derecha, y giros a izquierda o derecha, los niños aprendían a programar objetos, a darles instrucciones y aprendían a pensar. Muy importante esto, muy importante. Porque todavía tenemos tiempo, pero hay que hacer la tarea, que la tenemos dibujada desde el año 82. Pasó como en los circos. Esa misión de MIT, ¿sí? Se llevó al enano. Entonces yo me fui con los cuates de MIT, ¿no es cierto? Fue muy interesante. Cada hora, cada minuto, cada cosa era supremamente interesante. Tendría muchas frases que compartir con ustedes de cosas magníficas que pensaban estos amigos en aquella época. Años después ellos crearon el Media Lab en MIT, muy famoso, y años después, hoy se les reconoce que fueron los que entendieron para dónde iba el tema de la inteligencia artificial y que sería un tema dominante en toda la humanidad. Serio, esto no fue jugando. Ahí les regreso a donde estábamos. El presidente entendió y empezó a tomar acciones. Tomamos 5, muchas, pero 5 que yo recuerdo muy bien, acciones importantes. La primera, les había dicho, la creación del Consejo Nacional de Recursos Humanos e Informática. Designó al expresidente Pastrana para dirigir ese consejo, llamó muchos ministros y exministros y altas autoridades. Serván Schreiber le dijo, pon la gente de más alto nivel del país aquí, porque este es otro país el que vas a construir.
creamos la Secretaría de Informática de la Presidencia de la República. De mi puño y letra, no tenía, acuérdense que las máquinas en aquella época eran de esferita, y entonces siempre estaban ocupadas, así que a mano escribimos el decreto que crea la Secretaría de Informática de la Presidencia de la República. Que la dirigió, tal vez Manuel se acuerde, se me escapó el nombre en ese momento. Jorge Phillips. Antes, el rector de la Universidad EAFIT de Medellín, se lo trajo el presidente porque era amigo de él, y lo trajo como presidente de la Secretaría de Informática. Se crearon los centros públicos de acceso a informática en las cámaras de comercio, que tenían oficinas muy centrales en todas las ciudades del país, y en el primer piso, donde la gente hacía los trámites, había mucho tráfico de personas. Entonces ahí pusimos los centros de acceso a la informática. Nos conseguimos una donación de Apples IIe que acababan de salir, o sea, era una donación de no máquinas viejas, sino de recién salidas, y algunas IBM PCs, y con eso, en el caso de Bogotá, le enseñamos a los gamines a no robarse las máquinas, sino a cuidarlas. Y luego, con un truco del doctor Papper, que ya lo había aplicado él en Boston, les enseñó a los gamines a decir: oiga, la encargada se enfermó y no puede venir hoy, ¿tú puedes dar la clase y atender a los que van a llegar? Entonces los gamines daban la clase de cómo usar las computadoras en las cámaras de comercio. Creamos también un programa de becas. Yo mismo fui a ver las principales embajadas de los principales gobiernos en Colombia para pedirles becas sobre informática, ingeniería de sistemas y todas estas cosas para el desarrollo de este tema en el país. Se arruinó un poco todo este asunto porque poco tiempo después apareció la toma del Palacio de Justicias y la tragedia del volcán nevado del Ruiz con Armero. Y entonces eso 5 y 11 de descompuso mucho el noviembre. gobierno, la prioridad del presidente, descompuso mucho todo eso. Aún así, me propusieron ser el director el secretario de informática. Apoyó esa moción Ernesto Lleras, que le pidieron una recomendación de la presidencia, pero yo acababa de aceptar, o sea, me gané un premio internacional de ciencias del IDRC, del International Development Research Center de Canadá, con el Parlamento de Canadá, y entonces pues no era cambiable esa distinción de recibir un premio por 2 años, ir a trabajar con la persona que más sabía en el mundo sobre los temas que yo estaba investigando, y ponerse a trabajar en la presidencia de la República. Entonces no pude aceptar. Vino Jorge Phillips, hizo un trabajo magnífico, una persona con un profundísimo conocimiento del tema y del sector. Y eso siguió ese rumbo que luego dio paso años después a cosas como la Agenda Nacional Digital o la Agenda de Conectividad y varios tipos de procesos nacionales relacionados con estos temas. Tal vez sea interesante mencionar que terminando la universidad surgió algo también muy prodigioso. Estaba aquí acompañándonos Beatriz Caicedo de Asís, pero yo escribí de puño y letra de nuevo, porque no teníamos acceso, con la manito, los estatutos para crear Asís, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Fue muy interesante, porque era una combinación de grandes, de los egresados que menciona Manuel, que nos habían antecedido a nosotros, que ya eran ingenieros graduados y estaban desempeñando posiciones altísimas, y un equipito de estudiantes patojos como nosotros que arrastrábamos el lápiz y entonces ayudábamos. Yo mismo ayudé, como ya sabía redactar en tono de resolución, ayudé a hacer mucho los estatutos y todas estas cosas, ¿no? Así que no estoy en el acta de fundadores de Asís por una curiosidad. Ah, caramba. Llegué a la biblioteca Luis Ángel Arango, que fue donde se creó, donde se firmaron los estatutos,
y estaban pidiendo una cuota de algo, una cuota de ingreso, una cosa así. Y yo ese día no tenía un peso y me dio vergüenza ir a pedir dinero, entonces me devolví y no entré, Ah, pero no Caray. importa. De ahí en adelante pasaron cosas extraordinarias con Asís. Germán, Déjeme con... Germán, Adelante. hay un par chiquito, mira. Yo terminé en un grupo que se llama La Historia de la Computación Latinoamericana, a raíz del programa de la historia de la computación colombiana y cosas que lo llaman a uno. He ido varias veces a Brasil, Argentina, he presentado historias de nosotros y el año pasado iniciamos a escribir la historia de Asís. Te recomiendo lo que tú puedas compartirme. Sí, porque seguramente el otro año vamos a ir al evento Ah, internacional y queremos presentar la historia de Asís. Yo la tengo escrita ya, nos reunimos con los que iniciaron, tú contigo no estabas, pero te dejo esa recomendación porque es muy importante. Sí, sí. sigue, Germán, Y gracias, es sí. muy valiosa, yo creo. Un mm, poquito antes del inicio formal de la sesión, antes en cámaras, estábamos hablando con Beatriz de cosas que ahora voy a relatar, justamente porque eh, fueron creando convergencias en el tiempo. Entonces, existía ASIS y ya yo había ayudado, como me gustaba tanto la parte académica por estar en conciencias y todo eso, entonces empecé a dirigir el salón de informática, que se llamó así en aquel tiempo, que se hacía en Corferias y todas esas cosas. Hubo algunas sesiones que fueron prodigiosas también, extraordinarias en todo esto. Y quiero relatar dos nada más en este momento porque es una historia que pudiera ser realmente importante y muy larga, pero hay dos que sí conectan muy bien con esto. La primera es que empezó a generarse un ambiente político y apareció una cosa en el escenario que se llamaba el Instituto Iberoamericano de Informática, que creaba un seminario que se llamaba el Seminario de Autoridades Latinoamericanas en Informática. Eh, y para preparar esas cosas, propuse así la creación de un seminario que se llamó Ingeniería de Sistemas y Problemas Nacionales. Hicimos varias ediciones. No duró mucho, pero fue muy importante. La primera fue Informática y Libertad. Entonces, para los ingenieros de sistemas esto era un poco exótico, ¿no? O sea, informática y libertad. Luego yo metí otro tema que se llamaba informática y flujos transfronterizos de datos, ¿sí? Informática y empleo, informática y satélites, informática y aprendizaje. Y así fuimos llevando temas. Y resulta que por los ambientes políticos había aparecido una cosa que se llamó el Club de Cali, que lo presidía Carlos Andrés Pérez, pero había sido creado en Colombia, el expresidente de Venezuela. Y entonces el club se reunía y trabajaban estos temas de alto nivel con todos estos asuntos. Entonces, por primera vez empezó a aparecer el tema de que la ingeniería de sistemas estaba vinculada no solamente a grandes problemas nacionales, sino a grandes problemas mundiales importantes. ¿Sí? Informática y soberanía, por ejemplo, se llevó 3 sesiones, fue una cosa supremamente dura de manejar y ya era visible. Eso originó el siguiente tema que fue flujos transfronterizos de datos, porque había asistido un amigo mío, ¿no? Era una persona que conocía de la Cancillería, que había estado en las Naciones Unidas tratando el tema de flujos transfronterizos de datos y lo presentó en Asís, etcétera. Fuimos moviendo esos temas y entonces empiezas a encontrar que esta profesión tenía mucho que ver con la libertad, con la soberanía, con el territorio, con la mente, con un montón de otras cosas, que el asunto no eran las computadoras nada más. Obviamente, te amparas en la potencia de estas máquinas para los nuevos desarrollos que había, pero que estaban pegándole ya a otros temas. Entonces, yo creo que ahí se generó una dimensión política que no teníamos y que no tenían las universidades en aquel momento,
sobre el impacto de estas nuevas tecnologías en la sociedad, en la humanidad. Y eso se volvió realmente muy importante, ¿no? Déjeme decir que después de esa sesión con el doctor Papper y todo eso, yo me fui a trabajar, como les dije, porque tuve un extraordinario privilegio, que fue ganarme ese premio. Ya desapareció, era insostenible, del IDRC y del Parlamento de Canadá, que consistía en que te vas 2 años a trabajar con el mejor científico del mundo en el tema que tú estás investigando, con todo pagado, con mi familia, con todas esas cosas. Entonces ellos encontraron que en la Universidad de Waterloo había uno de los desarrollos más avanzados en los temas que yo estaba estudiando en ese momento, que era un tema que había aprendido en París, que era el de tecnología para utilizar el intervalo de blanqueo vertical de la señal de televisión para transmitir datos digitales. Entonces, la propuesta era muy sencilla. Si ya tenemos una infraestructura mundial pagada para emitir y recibir señal de televisión, y tú le puedes inyectar señal digital, podemos convertir cada televisor instalado en una terminal de computadora para propósitos educativos, que era lo que yo empujaba, propósitos educativos y científicos. Ganó después el entretenimiento y se desató una carrera entre esa apuesta y las computadoras personales. Debo declarar que yo empujaba fuertemente por la apuesta de utilizar la infraestructura instalada y pagada ya en televisión, y que no nos costaba nada inyectar las señales de televisión, porque las señales digitales, porque el intervalo de blanqueo digital no se estaba utilizando. Eso me ganó el premio, concursé con candidatos de toda América Latina. Estaba concursando el secretario de informática de la Presidencia de la República. Cuando yo llegué al examen y lo vi, lo conocía porque había ido a visitarlo, dije, pues ya estoy perdido, porque no le gano al secretario de informática de la Presidencia del Brasil. Y resulta que él presentó examen primero que yo y salió diciendo, no voy, no soy tan bueno en inglés como yo creía, y pedí traductor y fue un desastre mi presentación. Entonces, cuando él me dijo eso, dice, entonces, a ver, me voy a lucir, y eché el examen, gané, me mandaron al concurso mundial, gané el concurso mundial y fui a dar a Canadá a trabajar con el doctor Frank Tompa, que en ese momento estaba dirigiendo un proyecto que se llamaba el New English Oxford Dictionary, que era volver a compilar todo el diccionario de la lengua inglesa, pero con algoritmos que conectaban entre sí los términos. Entonces, todo lo que hoy conocemos como tesaurus dinámico, conectado y todas esas cosas, eran bases en aquel momento. Pero aquello fue un prodigio. En el corredor donde estaba mi oficina, estaba la oficina de Johnny Wong, que había inventado el concepto de token ring. Y más adelantito estaba el doctor Larson, que había diseñado el sistema de la cabeza retráctil para leer los discos duros de la época, en aquel momento, ¿no? Entonces, eran unas autoridades. ¿Por qué era importante esa universidad? Porque nosotros en los Andes habíamos aprendido a programar en Fortran con una versión que se llamaba el Watford. Y Watford era Fortran de la Universidad de Waterloo. Era muy curioso. Entonces yo estaba allá en Waterloo y ¿qué me encuentro? Que en el museo tenían una 360-44, que era hermana de una que ellos tenían y que la habían negociado con una universidad en Sudamérica que se llamaba la Universidad de los Andes. Entonces resulta que terminé viendo allá a la máquina hermana donde habíamos estudiado y que nosotros habíamos aprendido a compilar Fortran con el compilador diseñado en la Universidad de Waterloo. Ese proyecto tuvo una importancia, que fue que muchas de las primeras aplicaciones de las computadoras empezaron a tener
foco en cómo aprender. Entonces, muchos de los software que empezaron a salir, los primeros programas eran para dirigirse a educar. Podemos cerrar este episodio simplemente diciendo que en paralelo nos empezamos a dar cuenta de que el asunto no era ingenieros de sistemas, que el asunto iba a ser más grande y que iban a necesitar que toda la población entendiera qué era este asunto. Y no parecía ser obvio. Eso no, como que a nadie le sonaba. Si todo el mundo tiene que aprender ingeniería de sistemas o qué es lo que aspiras. Era muy importante pensar en aquel momento en esos temas. Y en Asís apareció otra oportunidad. Un día en una sesión, Guillermo Santos se levanta y dice, oigan, voy a crear una cosa que se llama la página de informática en el tiempo, de la página de computación en el tiempo. Y necesito que algunos de ustedes me ayuden a escribir y cosas de ese estilo. Entonces, como a mí se me daba lo de escribir, ya había aprendido a escribir en tono de resolución, en tono de funcionario, en tono de investigador, y entonces ya sabía diferentes cosas. Así que yo le dije, mira, yo te escribo y te puedo escribir en varias fórmulas, ¿no? Puedo escribir artículos para que tú los firmes, puedo escribir yo para firmar yo, puedo escribir como catedrático, como técnico o incluso con caricaturas. Y empezamos a generar la página de informática. No entendíamos nosotros mismos en ese momento el alcance de aquello. Sí tenía muy claro Guillermo, dice, la mayoría de la gente tiene que empezar a entender esto, que son los bits. Entonces, dedícate a explicar, y explicábamos, y cada rato. Y queríamos competir con José Klopatowski, que tenía en aquella época una sección en el tiempo muy establecida, que era la de automotriz, automóviles, no me acuerdo cómo se llamaba, autos creo que se llamaba, no me acuerdo. El caso es que pues yo salía a rodar en la bicicleta con mis hijitos y nos echábamos por ahí por la calle 68 para llegar al tiempo a la hora de la armada los domingos por la mañana y a pelear con el jefe de armada que tenía un par de anclas aquí en los brazos, parecía Popeye. Yo le dije, pero ¿por qué pusiste un aviso del INCORA debajo del tema donde estamos explicando qué es el software? Que por qué, y me mostraba las anclas, y dije, no, que me parece encantador que hayas puesto un aviso del INCORA en la página de computadoras. Después, Guillermo Santos nos dijo, les doy 3 meses para que ustedes consigan que la página se financie sola, o la cerramos. Entonces empezamos a hablar ahí con algunos, IBM, Borrox, ¿sí? Había unos amigos ahí de Asís que empezaban a hacer algunas empresas, Texas Instruments y algunos de esos, empezaron a poner avisitos, dice, ahí porque nos acariciaban la cabecita así, ay muchacho, bueno, ahí le voy a poner un aviso. Y resulta que en esos 3 meses conseguimos tanto financiamiento que financiábamos casi la mitad del periódico. Entonces nos dijeron, pues échenle ganas, dirían aquí en México, ¿no? Y bueno, síganse con el tema y nos fue muy bien. Supe por el mismo Guillermo que después después de que se vendió el tiempo y todas esas cosas, él quedó con la publicación Enter, que no estoy todavía seguro si continúa, pero en el fondo de toda esa idea hay una didáctica. Dice, toda la población tiene que atender y entender estos temas. Bueno, déjenme pasar a otro episodio muy rápidamente, que tiene que ver con, se me ocurre proponer ahora que pasaron varias cosas, ¿no? De proyectos que empezaron a surgir allí. Yo estuve con varias consultorías ayudando a hacer agenda nacional en Colombia, digital, en diferentes, con Planeación Nacional, tenía amigos con el BID que nos ayudaban a financiar, etcétera. Hicimos una consultoría con Transfero, que era una pequeña sociedad consultora que creamos con Jaime Tavares y nuestro amigo del Banco Mundial, un colombiano insigne que trabaja en educación. Ahora está en Ciudades Inteligentes, me parece, del Banco Mundial. El caso es que empezamos a mover el tema de cómo poner una agenda nacional, cómo hacer que
que las instituciones del gobierno todas tuvieran alineación, proyectos y cosas de ese estilo. Por estar metido en eso, terminé en la Comisión Nacional de Sistemas. Fui su secretario varios años. Una persona en una publicación, en alguna ocasión, intentando criticarme, dijo, pues en esta Comisión Nacional de Sistemas, bajo el mandato de Germán, todos los proyectos han sido aprobados. Por supuesto. La Comisión Nacional de Sistemas había sido creada para convertirse en un dique que impidiera que las instituciones públicas gastaran en comprar computadoras y tecnología y cosas de ese estilo. La idea era, la computadora que tenemos es la computadora, que es la del DANE, y todas las instituciones públicas hagan fila, lleven sus tarjetas o sus cintas y el DANE se les procesa. Ese era el criterio. Y yo llegué allá y dije, es al revés. Todas tienen que tener su propio sistema. Pero como era un tema de presupuesto nacional, entonces lo que se buscaba era una racionalización, ese era el nombre de la guía del trabajo de la Comisión Nacional de Sistemas, racionalizar el uso de la informática. Entonces, en ese caso, fue muy difícil salir adelante con estos temas, pero yo lo que hacía era más bien propulsar a las instituciones para que tuvieran en aquel momento los primeros mini computadores, ¿sí? Era casi sacrílego hablar de mini computadores, o sea, todo el mundo tenía que tener un mainframe para que la cosa fuera en serio. Entonces empezamos a mover redes y conectarlos unos con otros y todo eso. Hablando de redes, aconteció un episodio, después de Colciencias, me invitó IBM a que fuera director de sistemas académicos de la IBM para Colombia. Y estando allí, me mandaron a hacer una residencia en Nueva York para establecer un programa de cooperación entre la IBM y las agencias de cooperación más importantes del mundo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, las Naciones Unidas. Entonces fui a Nueva York, a Washington, todas esas cosas. Me la pasé en esas. Y estando en esas me dicen desde Colombia que estaban empezando a crear la primera conexión de Internet. Y estaba la Universidad de los Andes con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Estaba la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Había una pequeño zipizapi ahí de quién se va a quedar con el nodo en Colombia y todas esas cosas. Y sí, pero sí, está bien. Pero ahora, ¿cómo lo vas a conectar? Y entonces se necesitaba hacer una prueba con la Universidad de Stony Brooks, la Universidad de Nueva York en Stony Brook, la New York State University en Stony Brooks. Y resulta que estando en la residencia en Nueva York, me habían pedido que tratara de conseguir un módem de IBM que se necesitaba para hacer la conexión y empezar a tener una conexión entre Stony Brook y el nodo colombiano, que sería en los Andes o en la Nacional. Finalmente terminó siendo en los Andes. Y cuando llego yo a mi oficina, había una fotocopiadora conectada a un módem y yo veía que no imprimía nada, nunca, ni nada, una impresora fotocopiadora, y nada, nada, nada. Entonces, yo veía el módem, fui y verifiqué, era la referencia del que se necesitaba. ¿Qué creen que pasó? Sin saberlo, la IBM prestó el módem, que viajó en la cajuela de mi coche y fue a dar a Stony Brooks, y allá se hicieron los primeros enlaces con ese par de módems, que había uno en Colombia y el otro estaba en Stony Brooks, para crear las primeras redes. Interesante, porque ya teníamos claro el sistema de redes. Yo siempre proponía que las instituciones públicas lo que tenían que tener eran redes. Y si la idea era racionalizar el uso de los recursos tecnológicos y de la programación y de las tarjetas y de todas esas cosas, pues había que establecer redes. Entonces siempre fue un El concepto que estuvo en los Andes en importante. esa época fue Hugo Sin, en el tema de Internet. Hugo Sin, Hugo Sin, ¿sí? y del lado de la Nacional estaba una figura muy conocida. Ay, déjeme decir, me va a venir el nombre en un Sí. momento. Ay, lo estoy viendo. De la Universidad Nacional. Ay. No Mauro eres, Florence. no, ¿Perdón? Mauro Flores. Mauro Florence.
No, Mauro Flores, sí, Mauro Flores estaba, Mauro pero también estaba. había José Miguel, José Manuel, ay, déjeme decir, bueno, se me va. Bueno, Va a venir el nombre, es una figura, fuimos muy amigos en aquella época y todas esas cosas. Pero interesante, Pero porque yo hice perdóname, pero no Alfonso Pérez Gama. a Alfonso Pérez Gama, ah, Ok, vea usted. ok. el mero, el mero. Bueno, Entonces, tiene en esa razón. época fue curioso, accidental, con un módem que todavía... yo dejé el Estaba y módem sonaba. en la Stony Brook con el compromiso de que ellos lo devolvieran a la IBM, porque yo me iba a los pocos días. Espero que lo hayan devuelto. En todo Germán, caso, por razones del tiempo, qué ahora pena, sí, ya, sí. tratemos de cerrar un poquito, Sí, por lo cierro que hay ya con una esto. limitación un poquito, ¿no? Qué pena. Claro. Mira, no, es muy rápido. Ahora creo que podemos hablar un poquito de qué está pasando y para dónde vamos. Entonces, Sí, en este momento, aquí hay una cosa que se llama, aquí en México está la Asociación Mexicana de Industrias de Tecnología de Información, que es un clúster de empresas que incluye a IBM, Google, Apple, Microsoft, etcétera, todas las grandes y todas las chicas de los estados, de la gente, de empresas que no son solamente de tecnología de información, sino, por ejemplo, ya tenemos participación de Tesla, que es automotriz, pero participan en nuestra asociación por temas de inteligencia artificial. Entonces, con ellos estamos armando el mapa de ruta sobre inteligencia artificial. Nos falta como unos 3 meses para terminar con una metodología de cambios. Yo la he usado porque he ayudado a hacer mapas de ruta para varios sectores estratégicos del país. Hice una especialización en prospectiva y entonces trabajo mucho en diseño de escenarios del futuro para tener futuros intencionales, no futuros casuales. Entonces, el mapa de rutas se enfoca en eso, en tratar de tener un posicionamiento nacional en el tema de inteligencia artificial, definiendo con mucha precisión qué queremos, dónde queremos estar, en qué tiempos para lograr qué cosas. A Colombia no le está pasando, pero le va a pasar lo que ya está pasando aquí, que llegaron antes de Tesla, que tienen un ruido enorme aquí, una gigafactoría de Tesla que viene aquí. Resulta que el secretario de Economía nos dijo en una entrevista ayer, estoy trabajando en el mapa haciendo entrevistas y todo eso, que hay empresas chinas que llegaron primero en silencio, sin hacer ningún ruido, se llevaron toda la gente que pudieron, que sepa de estos temas de tecnología y todo eso, están creando un vacío y están metidísimos, no solamente en la reconversión de manufactura a electromovilidad en el sector automotriz, sino en crear una capa nacional de personas que manejan inteligencia artificial para toda clase de aplicaciones. Ellos lo que ven es un gran source de inteligencia artificial para servir en todos los sectores. Refrescos, banca, lo que quieras. Es más, un colombiano en días pasados que vino aquí a un simposio militar de asuntos estratégicos decía que el crimen organizado, sobre todo en América Latina, se movió de las drogas a la extorsión, que las drogas era un nicho y la extorsión es en todos los negocios. Dijo este colombiano aquí, dijo, hoy hay extorsión a los que venden croquetas para los perros. Entonces la pequeña fábrica o la grande que producen croquetas para los perros, todos están pagando un derecho para poder vender las croquetas. Entonces, ese colombiano hizo ese símil y dijo aquí que esa idea de tener esos grandes hubs de talento en informática y sobre todo en inteligencia artificial es un camino para el que se está enrumbando toda la humanidad y que no es trivial andar diciendo que eso es algo que todo el mundo tiene que aprender. Yo uso la frase incluso para quitarle, tengo una conferencia montada que la llamo del miedo al dominio. Y ya ustedes oyeron toda esta historia de las sí, razones desde Papert diciendo miedo. la programación, por qué la inteligencia artificial no debe ocasionarnos miedo, sino que debemos dominarla.
Y lo que yo digo es que la inteligencia artificial no te va a quitar el puesto, te lo va a quitar alguien que domine la inteligencia Claro. artificial, mientras tú no. Y cierro simplemente diciendo dos cosas, queridos amigos, y todos los que nos seguirán en la grabación. ¿Qué veo yo venir? Dos cosas. Estoy trabajando muy seriamente con varios organismos internacionales en un tema de la ciudadanía digital global. Es reentender las reglas del juego, las definiciones y una serie de cosas. Ya estamos viviendo con estos desarrollos que nosotros mismos hicimos, ¿sí? En un planeta que para algunas cosas es muy fuerte con las fronteras y para otras las fronteras ya no existen. Entonces las nacionalidades, las fronteras, las ubicaciones y cosas de ese estilo dejan de desaparecer. Mi sobrina me llamó ayer a decirme que en la empresa le habían exigido que no tuviera oficina, ni siquiera en su casa. Dice, aprende, necesitamos que aprendas a trabajar desde cualquier lugar, en el autobús, en un tren, en una playa. Dice, no importa, vete a la playa, mándanos fotos tomando chela en la playa. Es lo que queremos ver. No queremos ver que las nuevas generaciones trabajen igual que las anteriores diciendo que están trabajando sin oficina. Dice, no, no es homeless, no es officeless, es una nueva forma de pensar. Bueno, cierro diciendo que, entonces, esto tiene nuevos tipos de derechos. Yo empecé a decir, si yo puedo crear unos avatars, que son agentes míos, y ese agente lo mando a la junta de condóminos del edificio, con unas propuestas, y resulta que me lo eligen vocal de la junta, porque las propuestas fueron muy interesantes, será muy fácil hacer una lista de todas las cosas que ese agente no puede hacer. Hacer la lista de las 3 que sí puede hacer va a ser muy difícil, porque una sola que aceptemos, ¿sí?, generará de aquí para adelante la aceptación social de un nuevo tipo de ciudadano. Y tendremos que definir qué tan responsable eres tú de las decisiones o propuestas que haga ese agente y cosas de ese estilo. Y cierro diciendo que lo que yo veo es la siguiente órbita. Por muchos años pasé todo el continente hablando de, ahí viene la sociedad de la información y del conocimiento. Ya saben por qué, porque lo dijo Negroponte ahí, de los átomos a los bits. Entonces yo andé con ellos, con el MIT, por toda América, diciendo, ahí viene la sociedad de la información y del conocimiento. Pues ahora ando en una campaña igual, pero de otra órbita. Nos vamos a mover a la sociedad de la imaginación. Y ya se está empezando a configurar una nueva economía, la economía de la imaginación. Es bastante lógico pensar que nadie entendió lo de la sociedad de la información hasta que apareció Google. Ahora ya teníamos una evidencia de una empresa que solo maneja datos y que vale más que todas las automotrices juntas. Sí. Entonces ya entendimos el cambio de industrialización a informatización. Y el siguiente cambio es imaginación. ¿Cómo creen que va a ser el recurso más caro de los próximos años? Claro, la imaginación de la mente, La gente. colocarse más allá de la frontera donde están llegando nuestros algoritmos hoy. Entonces, si ya todo lo van a poder hacer los algoritmos, ¿dónde vas a poner valor? El valor de las personas va a residir en su capacidad de imaginar cosas más allá, en estas fronteras. Pero no es trivial. La creatividad no es algo que se puede improvisar, es la más rigurosa de las disciplinas. Entonces nos estamos moviendo a una economía basada en la imaginación, que a su vez es una economía basada en la atención. Todos nosotros hoy vivimos con una pantalla de celular que es una especie en extinción, ¿no? Ahora van a ser los espacios físicos tridimensionales los que se comunican con nosotros, y entonces la atención es el nuevo nombre de la competitividad. Las empresas hoy en día compiten en los mercados. Al principio el de la tienda competía con el del frente que estaba cruzando la calle, pero hoy en día está en los botones que tienes en tu celular, que hoy son promedio 40 y que van a llegar a 300 y luego van a desaparecer. Esas competiciones
son por la atención. ¿Qué es lo que espera un botón de esos? Que tú lo piques. Y si picas el botón, tienes 1 nanosegundo para captar la atención y 2 para retenerla. Esa es la nueva guerra. Entonces ahí toda la inteligencia artificial y todo eso va a jugar un juego extraordinario. Economía de la imaginación es la señal que yo les comparto hacia el final de lo que yo veo en la siguiente órbita. Una conclusión importantísima, Sí. porque todo lo que nos está diciendo es para dónde van las cosas. Yo me acordé ahora que hablábamos cuando Obama se reunió con Vinton Cerf y hablaron de que la computer science ya no era solo una carrera, sino una forma de pensamiento. Sí, Y señor. comenzaron a hablar de la pensamiento computacional, ¿sí? Como política pública, ¿no? Básicamente. Bueno, como tenemos, el tiempo nos mata porque tenemos Sí. actividades, yo todavía no he terminado las actividades. Si quiere alguno comentar y si quieres, Edgar, para darle la palabra a tu pupilo también, como siempre. No, por ahora reconocer pues los inmensos aportes que nos ha dado a esta sociedad del conocimiento y la informática de Germán. Agradecer también el desarrollo y la participación en estos y pionero de ASIS y de todo lo que nosotros hoy venimos apoyando, que creo que no conocíamos toda la historia, pero estamos muy satisfechos y muy contentos de ser ahora que continuemos estas labores. Y creo que pues la charla es muy pedagógica, muy instructiva y nos satisface mucho todo el desarrollo y el interés que has podido tener en los diferentes aspectos en los que te has retado y que te han invitado inclusive a participar, ¿no? No, nos llevamos eh, gratamente la historia. No tendría por ahora preguntas adicionales, pero sí le daría la palabra a Kevin, que es nuestro estudiante, para que él pueda concluir el tema. Bueno, buenas tardes, Germán. Te estaba escuchando. Kevin, Lástima que se acaba el tiempo porque estaba muy chévere. Como relatas sí. cada parte de la historia, porque literal se va escuchando como cada parte también cómo va evolucionando todo. O sea, prácticamente o sea, lo que más me llamó la atención fue como la conexión que encontraste dentro de la carrera en el ámbito político también. O sea, cómo encuentra uno también como ese poder que tiene la tecnología, Sí. una, que yo lo diría como si fuera una fuerza transformadora en la esfera política. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Eh, Tu trayectoria también fue lo que más me tenía ahí eh, escuchando y ya sobre todo eso, muy, 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 muy chévere. Kevin, Ok, es Kevin. un Como homenaje lo decía que alguien, dices, ¿no? Germán, un poco metafísicamente, es que el tiempo no dura, ¿sí? Mm. Tal Sí, cual, O no dura. tal cual, tal Pero cual, sí tal podemos cual. tener a Germán con nosotros, Kevin. O sea, porque yo creo que va a haber actividades, como siempre lo hemos hablado, Así es. en lo que viene, que te son acerques nuevamente, porque es que tú estás haciendo una cosa de un futuro, bueno, has manejado el futuro bárbaro. permanentemente. A mí no me gusta la frase que dice que el futuro ya llegó, ¿sí? Porque el futuro nunca llega, ¿sí? Pero toda esa trayectoria indudablemente es súper valiosa. Y si bien el tiempo nos molesta por las actividades y que esto, pero esto da pauta para que te nos vuelvas a acercar en todos estos procesos, ¿no, Germán? Un último mensaje, Manuel, Kevin, eh, viendo a Beatriz, quiero mandar una señal de los movimientos estratégicos que viene es el espacio. Hay una canción mexicana aquí que dice, tú para arriba volteas muy poco y yo para abajo no sé mirar, una cosa así. No estamos mirando el espacio. Y la fusión de inteligencia artificial y espacio va a crear portentos, cosas increíbles en el espacio. Y Colombia ha tenido una tradición, ahora lo mencionó Manuel, muy importante en la mirada al espacio. Yo batallé en Viena y en París contra los que hoy se están convirtiendo en los principales aliados de Colombia para la defensa
de los derechos en el espacio y empezar a generar una nueva noción de soberanía tridimensional, porque con sus satélites Starlink, ¿sí?, puso al satélite dentro de una bolsa. Entonces los noruegos, que eran los principales enemigos de Colombia en la época de la órbita geoestacionaria, hoy dicen, un gringo loco metió al planeta entre una bolsa, que es su red de 36.000 satélites, que aprenden entre sí, que se hablan entre sí y una serie de cosas. Entonces, pero habrá nuevas fábricas, nuevas cosas. Hay una inversión enorme. Traza el dinero. ¿Y dónde se está poniendo el dinero de las grandes potencias? En el espacio. En el Hay que espacio. mirar el espacio como cuando empezábamos ingeniería de sistemas y no Sí, sabíamos todo lo que iba a venir. Y había que formar la mente, poner inversión, comprar las máquinas y hacer lo necesario para estar preparados para ese futuro que vendría. Así sí, que, se está haciendo un primer trabajo. Estamos diseñando un segundo satélite de las fuerzas armadas que ahora se llama aeroespacial. Se quiere correcto, crear un ambiente espacial muy fuerte. Hay dos asociaciones. Yo he venido trabajando con las universidades, ellos son testigos de contarle a los decanos y los directores que es importante el tema satelital, que no existe muy fuerte en Colombia, pero bueno, oírte nos da fuerza para seguir trabajando en ese tema que es indudablemente, sí. en un evento de Asís, cierro así, ya. Bueno, en un Es- evento de Asís, este, en Corferias, ah, creamos la primera videoconferencia que se transmitió en América. Un cuate amigo mío que trabajaba en la NASA en Houston, me dijo, me acaban de dar un aparato que tiene un nombre raro, lo llaman teléfono celular. ¿Y sabes qué? Uno puede comunicarse desde Leticia en el Amazonas hasta Nueva York sin cables. Yo mismo no creí. Y fue una conferencia de Asís, eso es histórico, la Teórico. primera que creó una videoconferencia. En medio de la conferencia, la antena de Chocontá, que estaba recibiendo la señal desde Nueva York y transmitiéndola y todas esas cosas, ¿sí?, canceló el permiso. Y estaba uno de nuestros colegas ahí, que había estado trabajando en el Ministerio de Comunicaciones, y le tocó llamar a la antena y encontró que había un alumno, uno que había sido alumno de él, que era el que había cortado el permiso. Y le gritó por el teléfono, nosotros estábamos ahí en plena escena, le gritó por el teléfono, si algo hice por usted en su educación, es el momento que me pague. Levante la señal otra vez. Y la transmitieron. La embajada americana que había prestado los equipos y todas esas cosas llevó botellas de champaña y celebramos allá en Corferias, en el evento de Asís, la primera videoconferencia usando telefonía celular, que era la primera vez que se usaba en Colombia. Fuimos los No, primeros en perfecto. tener un celular en la Muy mano. bien, muy bien. Buenísimo. Felicidades. Muchas Muchas A gracias. gracias. todos, muchísimas gracias. Muchas Rafa No, gracias. tiene la Germán, mano Eh, fantástico. levantada. ¿Quién la Rafa A tiene tiene? la una mano todos. cosa, levantada. ¿Quién la tiene levantada? discúlpame, discúlpame, Germán. Yo sé que el tiempo es cosa, es Ah, Rafa. lo que nos tiene aquí eh, penando. Y digo penando porque bueno, habrá otras cosas que hacer. Dentro de unos pocos minutos la retomaremos, pero, pero esta charla eh, no debería terminar acá. Es decir, mm, si miro mis apuntes, tengo por lo menos unas 10 preguntas que hacer y como mínimo unos cuantos temas sobre los cuales me gustaría que pudiésemos conocer tus opiniones. Y cuando digo unos cuantos, no dejan de ser 6. Entonces, y cada uno va a tener profundidad. Entonces, dadas las condiciones de tiempo, más bien, me gustaría, y creo que no me van a decir que no todos los compañeros de la mesa, eh, algún día tenemos que cuadrar. Es decir, te vamos a dejar colgar solamente con la promesa de hacer una segunda parte o un nuevo encuentro. Sí, muy bien. Dentro. Muy bien, Gran hermano. generosidad de ustedes. Yo Pues escribí sí, sí. 3 páginas, hermano. O sea, No yo digas, estaba Bárbara Manuel. jugando. 3 páginas tengo escritas, lo mismo que dice Rafa. De tal Ay, manera que viene en camino ese proceso, sí, estar sí, con sí, nosotros de sí, sí. nuevo
y seguimos analizando y ya retomando, por ejemplo, este tema que acabas último de mencionar, Sí. porque es el Ujú. tema de la nueva forma de pensamiento de la gente, ¿no? Tienes, Y esto no se debe quedar en nosotros, perdón por decirlo así. No, No, A no, mí no, me no, no. parece importantísimo que incluso más allá del producto que va a salir de todo este trabajo que estamos haciendo y abusando de una vez de Germán, eh, hablando también por Redis, la red de decanos de de ingeniería de acuerdo. sistemas de afines, creo que sería muy grato que por lo menos un webinar, alguna cosa lográsemos hacer Sí, sí, invitando a cientos de estudiantes, a todos los que van a ayudar a mover esta frontera y a seguirla moviendo en Colombia. Si ellos te escuchan el 20% de lo que nos dijiste, va sí, a haber uy, no, mucha más pasión, seguirá no, eso es creciendo la impactar. pasión, Sí. haciendo sentir este superpoder que tenemos en las manos vía la tecnología. Sí, Acuérdate que sí. con las aulas espejo estamos llegando a 500 Hagamos uno de esas, un aula espejo, estudiantes sí. simultáneamente. Podemos proponer una charla con ese tema para Sí. seguir. O sea, vamos a seguir. Creo que el proceso contigo es de esa forma. Con Muchas toda gracias. honestidad, cuenten conmigo. Es algo que desearía yo incluso en lo personal para devolverle a Colombia tanto, tanto, tanto que me dio. Perfecto. Muy agradecidos, muy agradecidos. Gracias. Germán, ¿tienes programado venir a Colombia a corto plazo? Bueno, me invitaron a una reunión ayer en Los Andes y no pude ir sobre el tema de inteligencia artificial. Sí, sí, el Escribió Lina lanzamiento. Zuluaga y bueno, Ujú. Andrea y todos ellos ahí. Estoy conectado con el tema de inteligencia artificial porque acaba de salir el mapa en Colombia y yo estoy terminando el de México. Entonces estamos queriendo ver cómo hacemos metodológicamente y en conclusiones y en trazados cosas que puedan ayudar a ambas naciones, ¿no? Y eventualmente volverlo latinoamericano. Así que trataremos y por supuesto que si llego a Colombia iré a Nos casa de avisas. nuevo con Nos Asís y avisa, todo sí, eso. sí. Por Y favor. Manuel, gran generosidad de tu parte, ¿sí? Una amistad que nos une de tantos años, Sí, 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 este, siempre, una siempre. trayectoria extraordinaria de tu parte también, así que te Y sigo y no cuenta olvido, conmigo. Germán, lo amables que fueron con mi esposa María Fernanda cuando fue a México y no le funcionó la tarjeta de crédito. Que son historias de, que son historias Bueno, de amigos, Germán. Bueno, seguimos ¿Tú estás bueno, en muchas Ciudad, gracias. Felicidades. perdón, tú estás en Ciudad de México? Un poquito afuera, en una cosa que se llama Bosque Real, que es un condominio extraordinario, una Ujú. especie de ciudad dentro de la ciudad, muy moderna, diseñada para ser una ciudad inteligente. Luego les Con hablaré Rafa, de eso porque me metí en ese tema con el MIT, con el Sensible City Lab, que es muy interesante. La pregunta de Betty, creo que va porque eh, Rafa y yo eh, vamos para México en marzo. ahora existe pues las maratones de programación, el Ah, Mundial de Programación que este fin de año será en Astana, en Kazajistán. Eh, Kazajistán. el, ¿Cómo se clasifica el Mundial? Vía un torneo que se conoce como, que se llama Programadores de América. ok. Programadores de América ha tenido una competencia regional latinoamericana previa y los 40 mejores equipos de Latinoamérica van a competir en Guadalajara, en Guadalajara. ITESO. Vamos a estar en ITESO nada, Buenísimo. en marzo. Ah, muy conocido. Del 14 al Eh, 18 es en Guadalajara. Sí, 14 al 18 de marzo. Ok. A ver cómo podemos conectar. Por lo claro. pronto, dos señales, Beatriz, para que conectemos. La primera es que les comenté que soy miembro de la Academia Mexicana de Informática y a lo mejor no tiene esta academia algo parecido, ¿no? Es un eh, equipo de profesionales y todo eso, pero ver cómo podemos apoyar la maratón. Yo fui uno de los creadores de la maratón y todo lo que yo pueda hacer para apoyar sería fantástico. Y ayudé a crear una ciudad dentro de Guadalajara que se llama Ciudad Creativa Digital. Por asuntos políticos y todo eso no llegó a la expansión que se necesitaba, pero terminó convertida en un hub de industrias creativas. Y se reúnen ahí pequeños startups y
empresas de programación y la ciudad les presta servicio y todas esas cosas, es Interesante. posible que pueda haber una conexión interesante. El ITESO es primer nivel aquí, es muy importante el ITESO, de manera que donde van a estar es marca mayor. Pero esta ciudad creativa puede tener conexión, llevar jóvenes, vemos qué se necesita y cómo se puede apoyar la iniciativa para cuando vengan acá. Ok, Excelente. bueno, Perfecto, ¿cierto? Germán. Muchas gracias. Muchas Gracias. Súper, felicidades. Bueno, gracias, Buen felicidades. Germán. fin de semana, Que ¿eh? estés bien. Hasta Todos luego, gracias. Gracias. Chao. Felicidades. luego.